Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy, abordamos una historia que ha estremecido a la opinión pública por su carga emocional y por las preguntas que deja abiertas. Se trata del impacto que habría provocado una carta final atribuida a la hija de Caroline Kennedy. Una historia que obliga a separar hechos verificados, versiones difundidas y el peso devastador de los rumores. Antes de avanzar, es importante aclarar algo fundamental. En las últimas semanas ha circulado en redes y algunos medios digitales una narrativa que habla de una supuesta carta de despedida con la frase "Lo siento, mamá", asociada a una tragedia familiar. Sin embargo, cuando se revisan los registros oficiales, las biografías públicas y las informaciones confirmadas sobre la familia Kennedy, no existe hasta hoy un documento verificado ni un comunicado oficial que confirme la existencia de esa carta en los términos dramáticos que se han difundido. Y aún así, la historia ha generado un impacto enorme. Caroline Kennedy no es solo una figura pública, es la última heredera directa de uno de los apellidos más poderosos y trágicos de la historia estadounidense. Hija de John F. Kennedy, creció bajo la mirada constante del mundo, aprendiendo desde muy joven que el dolor en su familia nunca es privado. Cada paso de su vida adulta ha estado marcado por la expectativa, la presión y una exposición que pocas personas podrían soportar. Sus hijos, criados lejos del espectáculo político directo, ha sido siempre un tema especialmente sensible. Caroline ha intentado, durante décadas, construir un muro entre su legado público y su rol como madre. Por eso, cuando comenzó a circular la versión de una carta final atribuida a una de sus hijas, el golpe mediático fue inmediato. No importó que no existiera confirmación. La historia se expandió porque tocaba una fibra demasiado profunda. La idea de una madre enfrentando un mensaje de culpa, despedida o arrepentimiento de su propia hija. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. La frase, "Lo siento, mamá", no necesita contexto para herir. Es una frase breve, casi inocente, pero devastadora cuando se asocia a una pérdida irreparable. Muchos usuarios interpretaron esa supuesta carta como un grito silencioso, otros como una acusación indirecta y algunos como el reflejo de una presión emocional imposible de sostener dentro de una familia marcada por la tragedia histórica. Gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal para ayudarme a seguir creando contenidos con rigor y profundidad. Lo más perturbador no es solo la posibilidad de que la carta exista o no, es la facilidad con la que el dolor ajeno se transforma en espectáculo. Caroline Kennedy nunca salió a confirmar ni a desmentir públicamente estas versiones, y ese silencio fue interpretado de mil maneras distintas. Para algunos, fue una señal de duelo, para otros, una estrategia de protección, y para los más extremos, una confirmación implícita, pero hay algo que sí es verificable. Caroline Kennedy ha hablado en múltiples ocasiones sobre la carga emocional de crecer en una familia donde la tragedia parece hereditaria. Ha reconocido el miedo constante a perder a quienes ama, y la dificultad de ofrecer una vida normal a sus hijos bajo el peso del apellido Kennedy. En ese contexto, la difusión de una supuesta carta final adquiere una dimensión aún más cruel, porque reabre heridas históricas que nunca terminaron de cerrar. En este punto, la pregunta no es solo qué ocurrió realmente, sino por qué esta historia resultó tan creíble para millones de personas. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra relación con el dolor de las figuras públicas? ¿Y qué precio paga una madre cuando el mundo entero se siente con derecho a interpretar su silencio? En la siguiente parte, entraremos en el vínculo real entre Caroline Kennedy y sus hijos, lo que se conoce oficialmente sobre su relación y cómo se construyó esta narrativa que hoy tiene a Para comprender por qué esta historia causó un impacto tan profundo, es necesario mirar con calma el vínculo real entre Caroline Kennedy y sus hijos, lejos del sensacionalismo y de las versiones distorsionadas que circularon después. A diferencia de otros miembros de su familia, Caroline siempre optó por un perfil bajo en su vida privada. Mientras su apellido abría puertas en la política y la diplomacia, ella se esforzó por cerrarlas cuando se trataba de su rol como madre. Caroline Kennedy crió a sus hijos con una premisa clara:
protegerlos del destino mediático que marcó su propia infancia. Desde la muerte de su padre, John F. Kennedy, el apellido se convirtió en sinónimo de tragedia pública. Ella entendió muy pronto que crecer bajo ese foco podía deformar cualquier relación familiar. Por eso, evitó exponer a sus hijos en actos políticos, entrevistas o eventos públicos, incluso cuando su propio cargo como embajadora la colocaba nuevamente en el centro del escenario. Los registros oficiales y las declaraciones verificadas describen a Caroline como una madre presente, exigente y profundamente protectora. Personas cercanas a la familia han señalado en distintas ocasiones que ella insistía en ofrecer una educación estructurada, con énfasis en la responsabilidad personal y la independencia emocional. No quería que sus hijos crecieran sintiéndose víctimas del apellido Kennedy ni prisioneros de su historia. Sin embargo, esa misma protección también implicaba límites estrictos. La vida dentro de una familia tan observada nunca es completamente libre. Las decisiones personales, las amistades, incluso los errores propios de la juventud, se viven bajo una presión silenciosa. No hay cámaras, pero sí expectativas. No hay titulares diarios, pero sí un apellido que pesa en cada paso. Aquí aparece una tensión clave que muchos analistas han señalado tras la difusión de la supuesta carta. La distancia entre una madre que intenta proteger y unos hijos que buscan definir su propia identidad. En familias comunes, ese conflicto suele resolverse en privado. En una familia, como los Kennedy, incluso el silencio se convierte en material de especulación. No existe evidencia documentada de conflictos graves, rupturas públicas o distanciamientos extremos entre Caroline Kennedy y sus hijos. Todo lo contrario. Las apariciones ocasionales y los testimonios confiables muestran una relación estable, marcada por el respeto mutuo. Precisamente por eso, la narrativa de una carta final cargada de culpa resultó tan impactante. Porque no encajaba con la imagen construida durante décadas. La pregunta entonces cambia de forma. Ya no es solo si la carta existió o no, sino por qué una historia tan frágil, sin confirmación oficial, logró imponerse sobre los hechos verificables. Parte de la respuesta está en la mitología que rodea a los Kennedy, una familia donde cada tragedia pasada parece preparar el terreno para la siguiente, aunque no haya pruebas. En este punto, el dolor se vuelve abstracto. No importa la verdad, sino la idea de una madre, enfrentando un mensaje de arrepentimiento irreversible. Esa imagen activó recuerdos colectivos de otras pérdidas, otros finales abruptos en la historia familiar. Y así, la ficción comenzó a mezclarse con la realidad, hasta volverse indistinguible para muchos. En la siguiente parte, analizaremos cómo surge exactamente la historia de la carta, quiénes la difundieron primero, y qué elementos narrativos hicieron que la frase, "Lo siento, mamá", se volviera tan poderosa y perturbadora para la audiencia. La historia de la carta no nació en un comunicado oficial, ni en una fuente cercana a la familia. Surgió de forma fragmentada, primero en publicaciones anónimas en redes sociales, y luego amplificada por portales digitales que se especializan en relatos emocionales de alto impacto. Ninguno de esos espacios presentó documentos verificables, fechas confirmadas ni declaraciones directas. Aún así, la narrativa se consolidó con rapidez. El elemento central fue siempre el mismo. Una carta breve, supuestamente escrita por una de las hijas de Caroline Kennedy, cuyo cierre contenía la frase, "Lo siento, mamá". Esa línea fue suficiente para que la historia cobrara vida propia. No se hablaba del contenido completo, no se mostraba el texto original, pero la frase final se repetía una y otra vez como si fuera una verdad comprobada. Desde el punto de vista narrativo, la construcción fue precisa. Primero se insinuó una tragedia personal, luego se vinculó esa tragedia con el peso histórico del apellido Kennedy. Finalmente se introdujo la idea de una culpa silenciosa, una despedida cargada de arrepentimiento. Todo sin pruebas concretas, pero con una carga emocional imposible de ignorar. Varios analistas de medios señalaron un patrón conocido. Cuando una figura pública mantiene silencio, ese vacío se convierte en un lienzo perfecto para la especulación. Caroline Kennedy,
nunca emitió un comunicado confirmando ni desmintiendo la historia. Ese silencio fue interpretado como dolor, como protección familiar o como confirmación implícita, según la narrativa que cada medio quiso construir. Otro factor clave fue la ambigüedad deliberada. En ninguna versión inicial se mencionaba con claridad cuál de sus hijas habría escrito la carta, ni cuándo, ni bajo qué circunstancias. Esa falta de precisión permitió que la historia se adaptara a distintas interpretaciones, sin quedar expuesta a una refutación directa. La vaguedad la hizo resistente a la verificación. La frase, "lo siento, mamá", funcionó como un anzuelo emocional. Es una expresión universal, comprensible en cualquier cultura, que evoca culpa, amor y despedida al mismo tiempo. No acusa directamente, pero tampoco libera. Deja todo en suspenso. Esa ambigüedad es precisamente lo que la volvió tan poderosa. A partir de ahí, la historia se expandió por repetición. Cada nuevo artículo citaba a otro, cada video mencionaba fuentes previas sin identificarlas. El relato se reforzaba a sí mismo. Para el público, la acumulación de versiones daba la sensación de confirmación, aunque todas se originaran en el mismo punto vacío. Lo más inquietante es que, en este proceso, los hechos verificables quedaron relegados. No se habló de comunicados oficiales, de registros públicos, ni de declaraciones familiares. Se habló de emociones, de suposiciones y de una carta que nadie vio, pero que todos sintieron real. En la siguiente parte, analizaremos el impacto emocional que esta historia tuvo sobre la figura de Caroline Kennedy, cómo fue interpretado su silencio, y de qué manera el dolor personal se transformó en un fenómeno mediático difícil de controlar. Cuando la historia alcanzó su punto máximo de difusión, el foco dejó de estar en la supuesta carta y se desplazó casi por completo hacia Caroline Kennedy. Su reacción, o más precisamente su silencio, se convirtió en el nuevo centro del relato. Cada aparición pública, la fotografía antigua, el gesto pasado, fue reinterpretado a la luz de una tragedia que nunca había sido confirmada. Para muchos observadores, el silencio de Caroline fue leído como una señal de derrumbe emocional. Se habló de una mujer superada por el dolor, incapaz de pronunciarse, atrapada entre la necesidad de proteger a su familia y la presión de una opinión pública voraz. Otros, más cautelosos, recordaron que el silencio ha sido históricamente su forma de enfrentar el sufrimiento. No era la primera vez que elegía no responder ante el ruido mediático. Lo cierto es que Caroline Kennedy siempre ha gestionado el dolor de manera distinta a otros miembros de su familia. Mientras algunos Kennedy respondieron a las tragedias con declaraciones públicas o gestos simbólicos, ella optó por la reserva absoluta. Esa coherencia con su trayectoria personal fue ignorada por muchos medios, que prefirieron presentar su mutismo como una reacción excepcional, casi como una prueba indirecta de la veracidad del relato. La presión fue creciendo de forma silenciosa. Comentarios en redes sociales exigían una aclaración. Otros reclamaban respeto. Algunos incluso culpaban a Caroline por no desmentir una historia que estaba causando daño. En ese clima, cualquier movimiento era peligroso. Hablar podía amplificar el dolor. Callar lo alimentaba. Era una trampa sin salida. Desde una perspectiva psicológica, el fenómeno es claro. Cuando una figura pública ha sido asociada durante décadas a la tragedia, el público espera coherencia narrativa. En el caso de los Kennedy, la tragedia parece una constante, casi un destino inevitable. Esa expectativa hace que cualquier historia oscura resulte creíble, incluso cuando carece de pruebas. Caroline quedó atrapada en esa lógica, no como protagonista activa, sino como símbolo. Una madre silenciosa, una heredera de la fatalidad, una mujer que carga no solo con su dolor real, sino también con el dolor imaginado que otros proyectan sobre ella. La supuesta carta se convirtió en un espejo donde millones vieron confirmadas sus propias ideas sobre la familia Kennedy. Lo más delicado es que, en este proceso, la persona real se diluye. Caroline Kennedy deja de ser una madre concreta, con vínculos complejos y privados, y pasa a ser un personaje. Un personaje al que se le atribuyen emociones, reacciones y culpas sin ninguna verificación. El dolor se vuelve abstracto, narrativo, consumible.
En la siguiente parte, analizaremos cómo reaccionaron los medios y la opinión pública ante esta historia. ¿Por qué algunos optaron por amplificarla sin confirmación? ¿Y qué revela este episodio sobre nuestra relación con el sufrimiento de las figuras públicas? La reacción de los medios fue tan rápida como desigual. Mientras algunos optaron por la cautela y evitaron presentar la historia como un hecho confirmado, otros la amplificaron sin matices, conscientes de su enorme potencial emocional. Titulares ambiguos, preguntas sin respuesta, y frases cargadas de dramatismo, se multiplicaron en cuestión de horas. No afirmaban nada de forma directa, pero tampoco desmentían. Dejaban que el lector completara el vacío. En redes sociales, el fenómeno fue aún más intenso. La historia se fragmentó en miles de interpretaciones personales. Algunos usuarios expresaban empatía profunda hacia Caroline Kennedy, imaginando el dolor de una madre enfrentada a un mensaje final de culpa. Otros cuestionaban la ética de difundir una historia sin pruebas, y no faltaron quienes construyeron teorías completas a partir de una sola frase atribuida a una carta que nadie había visto. El problema central fue la velocidad. En el ecosistema digital actual, la verificación suele llegar tarde, cuando el impacto emocional ya se ha producido. Una vez que una narrativa se instala, desmentirla no la elimina. A veces incluso la refuerza. En este caso, la ausencia de una respuesta oficial permitió que la historia siguiera circulando sin freno, alimentada por la repetición constante. Algunos medios justificaron su cobertura alegando interés público. Argumentaron que Caroline Kennedy es una figura relevante y que cualquier información relacionada con su familia genera atención legítima. Sin embargo, esa lógica ignora una línea fundamental. El interés público no equivale al derecho a especular sobre el dolor privado, especialmente cuando no existen hechos comprobados. Este episodio también reveló una contradicción profunda en la audiencia. Muchas personas que criticaban la falta de sensibilidad mediática eran, al mismo tiempo, quienes compartían la historia. La indignación convivía con la curiosidad, el rechazo con el clic. Así, la narrativa se sostenía no solo por los medios, sino por la participación activa del público. Con el paso de los días, la historia comenzó a diluirse. Nuevos temas ocuparon el espacio informativo, y la supuesta carta dejó de ser tendencia, pero el daño ya estaba hecho. Una madre real había sido colocada en el centro de una tragedia no confirmada, un apellido histórico había sido nuevamente asociado al dolor, y una frase breve había quedado flotando en la memoria colectiva. En la siguiente parte, abordaremos las consecuencias silenciosas de este tipo de narrativas, el impacto psicológico que pueden tener en las personas involucradas, y qué nos deja esta historia como reflexión final sobre los límites entre información, ficción y responsabilidad. Las consecuencias de este tipo de narrativas no siempre son visibles de inmediato, no dejan comunicados oficiales ni rectificaciones destacadas. Actúan de forma silenciosa, acumulativa, y afectan sobre todo a quienes no eligieron estar en el centro del relato. En este caso, el impacto no se mide en titulares, sino en la carga emocional que se deposita sobre una familia real a partir de una historia no verificada. Para una figura como Caroline Kennedy, la línea entre lo público y lo privado ha sido siempre frágil. Desde la infancia, aprendió que el dolor familiar podía convertirse en patrimonio colectivo. Este episodio vuelve a demostrarlo. Una carta inexistente, o no confirmada, fue suficiente para reactivar una narrativa histórica de tragedia, culpa y fatalidad que persigue a su apellido desde hace décadas. Desde el punto de vista psicológico, el daño no proviene solo de la historia en sí, sino de la pérdida de control sobre el propio silencio. Cuando una persona decide no hablar, ese silencio debería ser respetado. Sin embargo, en el ecosistema mediático actual, el silencio se interpreta, se analiza y se explota, se convierte en un texto alternativo que otros escriben sin permiso. Este caso también deja una pregunta incómoda para el público. ¿Por qué necesitamos creer estas historias? ¿Por qué una frase como «lo siento, mamá» resulta tan irresistible? Tal vez porque humaniza a figuras que vemos como símbolos, tal vez porque nos permite asomarnos a un dolor que no es el nuestro, sin asumir sus consecuencias reales. La frontera entre información y ficción
se vuelve cada vez más difusa, cuando el contenido emocional sustituye a los hechos. Una historia no necesita ser verdadera para sentirse real. Solo necesita encajar con lo que ya creemos. Y en el caso de los Kennedy, el imaginario colectivo está tan cargado de tragedia que cualquier nuevo relato encuentra terreno fértil. Al final, la reflexión es inevitable. El dolor privado no debería ser material de consumo. La ausencia de pruebas no debería reemplazarse con suposiciones. Y el silencio de una madre no debería transformarse en una confesión que nunca existió. Esta historia no habla solo de Caroline Kennedy, habla de nosotros. De cómo miramos, compartimos y amplificamos el sufrimiento ajeno, de cómo una frase puede pesar más que la verdad, y de la responsabilidad que todos tenemos cuando elegimos qué historias merecen ser contadas.